Pablo Gil, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, José? ¿Tiene base ese sentimiento del inversor esta mañana al ver el mercado arriba y también los diferenciales de la deuda alemana después de ver también lo que va a gastar Alemania? Sí, vamos a ver, llevamos hablando de este tema mucho tiempo. La frase que yo suelo utilizar es que la economía estadounidense va dopada, con un déficit de más de un 6% en periodos de crecimiento del 2,3, como llevaban de media los últimos 2 años, era completamente absurdo, porque ese déficit que corrían básicamente era el equivalente al que tuvieron que utilizar durante la gran recesión del año 2008. Eso da una idea de cuánto estímulo adicional estaba volcando el gasto público en la economía estadounidense y ahora Europa parece que va a hacer lo mismo. Ha descubierto, por razones que a lo mejor no son las que inicialmente uno podía pensar, pero ha descubierto que está luchando, va al gimnasio a levantar pesas y resulta que los dos cachas están hasta arriba de esteroides y de anabolizantes y de todo, y de creatina, y entonces dices, bueno, ¿y yo qué hago? Digo, si tú compites limpio, pues no te vas a comer ni una rosca. Y eso es lo que pasa con China y lo que pasa con Estados Unidos, que tienen un gasto público muy elevado, que tienen un endeudamiento crónico que ha aumentado una auténtica barbaridad en los últimos 15 años, mientras que en Europa se intentaba una y otra vez volver a tener una deuda sobre el PIB por debajo del 90%. De repente hemos dicho, como hay que rearmar Europa, viva la fiesta, nos unimos al club de los endeudados y cuanto más te endeudes, más vas a enchufar a la economía, más dinero va a ir a parar. Estaba leyendo un artículo que me ha hecho gracia, José, que decía que se están planteando en Estados Unidos sacar el gasto público de la fórmula del PIB, porque como quieren recortar el gasto público, no quieren que el PIB salga dañado. Digo, estáis de broma. O sea, ha sido uno de los principales motores de crecimiento de la economía estadounidense, y ahora que vas a hacer reducción de gasto público, la solución es sacarlo de la ecuación y calcular el PIB de otra manera. Es como una pequeña tomadura de pelo. En Europa, si metes todo ese dinero, lógicamente vas a empezar a tener tasas de crecimiento mucho más altas, y de ahí que las bolsas lo celebren. A partir de aquí hay que mirar también lo que está sucediendo, por ejemplo, en el mundo cripto en los últimos días, en esas sacudidas que está viviendo de volatilidad. ¿Qué estás viendo y qué debe ver el inversor? A ver, en el lado de las cripto, ya sabemos que son activos, de hecho son los activos más volátiles que existen. Puedes tener subidas de 12.000, 14.000, como ha ocurrido en la historia de Bitcoin, pero luego tienes también correcciones de un 85, un 90%. Yo creo que la estructura de Bitcoin es distinta al resto de altcoins, con lo cual no deberíamos hablar por igual de Bitcoin y el resto. Y la destrucción del dinero fiat es una realidad de la que hemos hablado hasta la saciedad, de ahí el interés por tener algo de tu patrimonio en oro. Yo creo que Bitcoin tiene ese papel, ¿no?, de moneda digital que tiene un efecto deflacionista, una masa monetaria conocida, de la cual ya el 91% está en el mercado. Te diría que el futuro de Bitcoin para mí a largo plazo sigue siendo muy positivo. A partir de ahí te metes en los altcoins, que cada uno tiene su proyecto, tiene su utilización, que si los contratos inteligentes, que si un sistema de pagos, si puede ser Ethereum, puede ser Solana, pero va a haber un factor yo creo, de volatilidad extremo, que es la forma en la que comunica los planes Trump. El otro día lo verías en Truth Social, ¿no?, cuando en su red social dice que va a crear una reserva estratégica y menciona a Cardano, a Ripple y a Solana, y monta un rally. Creo que Cardano llegó a subir un 70% en pocas horas. Y luego, un poco después, dice, sí, claro, y Ethereum y Bitcoin también. Y dice, se había olvidado mencionarlos. Y al final es la sensación un poco de, estamos en el mercado. La primera sensación que me da a mí cuando alguien publica esto un domingo a las 4 de la tarde es que hay una manipulación, y lo ha hecho todas las ideologías, ¿eh? Se aprovechan. De alguna manera pienso, la conversación que tendrían Trump y Musk antes de hacer este anuncio y decir, oye, cómprate unos cuantos millones, que lo voy a soltar ahora a las 4, que hay poca liquidez, y vas a ver tú la que vamos a liar. Que es verdad que estaba en el plan a lo mejor de electoral, pero la forma en la que juegan con estas cosas, la forma en la que ahora sí, ahora no, ahora lo pongo, ahora lo quito, a mí me da una inseguridad tremenda, ¿no? Con lo cual intentaría no estar muy pendiente de los anuncios que van a hacer, porque no sabes la vigencia, si va a ser de pocas horas o de muchos meses. Y en ese sentido, quédate y compra aquello que te guste cuando haya correcciones, como el caso de Bitcoin, pero no te lances a comprar cualquier cosa simplemente por ese efecto FOMO, ¿no?, de perseguir un buen retorno que se está cociendo en el mercado.
Guerra arancelaria. Fijaros que, fíjense que Macron está anunciando ahora mismo que esta noche va a hablar a las 8 en un discurso a la nación que prevé que sea histórico, alrededor del final de la guerra de Ucrania también. Final de guerra de Ucrania, guerra arancelaria, también que parece que Howard Lutnick está diciendo que va a ser en menos impacto. ¿Crees que Europa puede tener una mejor perspectiva de la que tenía ayer en este entorno? O, como estás diciendo lo de Trump y ese cambio de posición, todavía Europa tiene que estar tranquila esperando a ver qué le viene. Yo creo que tenemos que esperar a ver qué nos viene. El otro día hizo su primera aparición en el Congreso, mencionó que quería Groenlandia. Imagínate que quiere Groenlandia y Dinamarca dice que no, y Europa respalda a Dinamarca, lógicamente, y otra vez vuelves a tensar la cuerda, ¿no? Con Trump va a ser muy difícil tener una hoja de ruta. Yo creo que para mí el escenario que se va a dar va a ser totalmente contrario a lo que a lo mejor habríamos previsto hace 6 meses. Cuando ganó Donald Trump las elecciones, todo el mundo se lanzó a comprar la bolsa americana como locos. La bolsa americana no ha subido nada desde entonces. Y era como, nos van a dar una lección de cómo hay que hacer las cosas. Yo creo que algunas de las cosas que van a hacer están muy bien, como reducir ese gasto totalmente inoperante que hay en las administraciones, ¿no? No debería estar haciéndolo más, pero sí habría que hacerlo. Y, por supuesto, en Europa nos vendría de fábula. Pero probablemente cuando tú empieces con una guerra arancelaria, cuando te encuentres que haber sacado toda la inmigración, que es la mano de obra más barata que trabajaba en Estados Unidos, y ahora le metes la reducción de gasto público, te vas a encontrar probablemente lo que ya te está marcando la Reserva Federal de Atlanta, con un desplome de los datos de crecimiento en Estados Unidos y, sin embargo, en Europa, con esta apertura de vamos a abrir la presa del dinero y vamos a endeudarnos como hacen el resto, probablemente las cifras de PIB sean muy llamativas, con lo cual me da la sensación de que el mercado está muy mal posicionado para lo que está ocurriendo. Están muy concentrados en cosas que están carísimas, como los 7 magníficos, en países como Estados Unidos, que lo ha hecho muy bien durante los últimos 3 años, y apenas han invertido ni en China ni en Europa. Y probablemente, ya se está viendo desde octubre, son las bolsas que mejor lo están haciendo con diferencia. ¿Cómo ves la fotografía también antes de la llegada de los bancos centrales? Mañana Banco Central Europeo, tendremos también la llegada de la Reserva Federal con ese gráfico de puntos azules. ¿Qué escenario van a poder ver, si es que van a poder ver algún escenario claro? Pues yo creo que se les ha roto la brújula, ¿no, José? Estamos viendo que a cada 24 horas sale alguna noticia en el mercado que puede alterar su previsión sobre inflación, que a su vez es lo que marca el objetivo de recortes de tasas de interés. En Europa hace 15 días estábamos en la UCI en términos de crecimiento porque teníamos esos PMIs en torno a 50, un PIB que no había crecido nada en el último trimestre del año pasado y una inflación que gotea hacia el 2%, y lo razonable era pensar, bueno, el Banco Central Europeo va a cumplir con la hoja de ruta de bajar las tasas de interés hasta el 2% de aquí a agosto. Y eso es un poco lo que había, el consenso de mercado. Y en Estados Unidos el planteamiento era solo van a bajar una vez porque crecen como unas bestias, y la inflación, el PCE va algo mejor, pero el IPC no está revertiendo como se esperaba hacia el 2%. Y de repente, ya te digo, en los últimos 10 días la sensación es que los datos de PIB en Europa van a ser mucho más altos. Estás viendo el repunte del coste de financiación en los bonos de largo plazo. Yo creo que va a bajar tipos el jueves sí o sí el BCE, va a intentar aprovechar ese último movimiento claro, y a partir de ahí se va a quedar en una especie de ver a dónde nos lleva toda la polémica de aranceles y al final cuándo se va a implementar ese gasto en defensa tan grande que se quiere hacer. Y mientras tanto en Estados Unidos probablemente la Reserva Federal en la reunión de la semana próxima lo que nos va a decir es que hay un golpe fuerte a la tasa de crecimiento en Estados Unidos y que en ese sentido, bueno, pues que están más abiertos a llevar a cabo una política monetaria más laxa, con lo cual de ahí el movimiento que has visto del euro-dólar, que ha saltado otra vez la barrera de 1,05 y medio y se está fortaleciendo el euro contra el dólar, con lo cual mucha volatilidad, muchos cambios de opinión, muy difícil la labor para los bancos centrales, que yo creo que van a seguir bajando tipos, pero en el caso de Europa a un ritmo más lento de lo previsto, y en el caso de Estados Unidos se va a acelerar. Pablo, tenemos aquí abajo en un faldón y en este QR que el 10 de mayo se va a celebrar un evento.
que organizas alrededor de cómo es el presente, ¿no?, de los mercados financieros, pero que vas a estar muy bien rodeado alrededor de cómo va a poder el inversor entender qué está pasando en un entorno volátil, cambiante. Se nos han acabado los adjetivos incluso de buca, ¿no?, para todo lo que está sucediendo. Va a ser presencial en Madrid, va a poder estar quien acuda también, o va a poder estar viendo todo lo que estáis hablando alrededor del mercado. Cuéntanos más, y sobre todo si todavía hay entradas para apuntarse. Sí, todavía hay entradas y hay una cosa, es una sala muy grande de 1000 personas, una cosa que es importantísima para la gente que invierte. Está cambiando el orden mundial, lo estáis comentando vosotros diariamente. Ha habido un antes y un después con la llegada de Trump, y si crees que los mercados van a seguir comportándose como los 10 años anteriores, cuando están cambiando las bases de cómo se rige el mundo, creo que estás muy equivocado. Entonces, este evento pretende precisamente hablar de cómo se va a organizar el nuevo orden mundial, dónde van a estar las grandes oportunidades, dónde están los grandes riesgos, cómo pueden interaccionar estos titanes como son Xi Jinping y Trump, y si vamos a tener un campeón nosotros en Europa que pueda decir algo y ser escuchado, ¿no? Pero luego hay mercados súper interesantes, el inmobiliario, todo el mundo se está quejando de la subida del precio del inmobiliario, y bueno, aprovéchate, hay distintas maneras, puedes financiar a promotores, puedes comprarte tokenización de inmuebles grandes, poniendo muy poco dinero. Vamos a hablar de todas esas mecánicas que te permiten participar de la subida de los precios en lugar de estar quejándote todo el tiempo. La IA, ¿cómo nos va a cambiar? ¿Qué se puede esperar? Realmente va a ser algo totalmente inaudito. ¿Cómo va a estar el mercado laboral dentro de unos años respecto a cómo está hoy? Blockchain y lo que aportan las criptomonedas y lo que podría ocurrir en el mundo. Y luego, por supuesto, todo esto enmarcado, y yo querría y estamos trabajando en ello, que haya una mesa de fiscalidad, ¿no? Porque siempre hablamos de invertir, se generan plusvalías, minusvalías, y estaría muy bien que un experto nos contase cómo dentro de la legalidad podemos pagar un poco menos, porque la carga fiscal en España y en Europa es una auténtica aberración. Muchas gracias, Pablo Gil. Ya saben que pueden en ese QR que les hemos mostrado, a ver si nos lo ponen los compañeros, aquí enseguida, o aquí, haciendo con el móvil, haciendo ese QR, pueden ahí sacar su entrada. Pablo Gil, buen día, buen negocio. Gracias, José, que tengas buen día. Buen día.